son una regla u ordenación del comportamiento humano dictadas por las autoridades competentes que traen consigo una sanción frente al incumplimiento de esta. La norma jurídica posee una fórmula o una estructura lógica en la cual podemos encontrar el supuesto de hecho, que es la hipótesis normativa, que de esta se generan unas consecuencias que son los efectos y están relacionadas por un nexo que es el deber ser. El precepto hipotético que alcanza una consecuencia de orden jurídico. Con esto se hace referencia a que en la norma jurídica el supuesto de hecho debe seguir lógicamente una consecuencia, teniendo en cuenta que el Estado impone su fuerza para garantizar su cumplimiento. La norma jurídica establece un deber ser, las prescripciones deben tener un fin. Con esto se busca regular las relaciones sociales con la finalidad de alcanzar máximas de un beneficio ya sea colectivo o individual, como la igualdad. Un ejemplo de la estructura lógica de la norma aplicada en nuestro país, que es Colombia, es la Ley 40 de 1993, donde nos habla de los secuestros. Allí podemos encontrar que una persona que retenga a otra con propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, incurrirá en prisión de 6 a 25 años y en multa de 100 a 200 salarios mínimos mensuales. Y en el artículo 3, que nos habla de circunstancias de agravación punitiva, recordando lo anterior, señala que se aumentará entre 8 y 20 años más si concurriere alguna de las siguientes circunstancias. Por ejemplo, si se somete a la víctima a tortura física o moral o a violencia sexual durante el tiempo que permanezca secuestrada. Con este ejemplo podemos evidenciar que el supuesto de hecho es que una persona retenga a otra de su libertad y por consiguiente tendrá una consecuencia que incurrirá en prisión de 6 a 25 años. Y el nexo, que es el deber ser, es que dice que tiene que ser respetada por los individuos. Las partes. Está la norma primaria, que ordena o prevé una conducta humana, y la norma secundaria, que prevé una sanción. Las características de la norma, que es emanada por el Estado, como lo es anteriormente, y debe hacer que se cumpla la norma. El Estado impone su incumplimiento a través de la coerción y la coacción, donde la coerción es la exigencia de esta norma y la coacción es imponer o prevalecer sobre su infracción. Y posee una vigencia en tiempo y espacio. Con espacio se quiere referir al territorio en que la norma es aplicable. Según su origen encontramos diferentes clases de normas jurídicas. Están las legales, que son dictadas por los órganos legislativos competentes. Allí tenemos como ejemplo una orden ministerial. Aquí se necesita un acto solemne de promulgación, ya sea una publicación en el boletín oficial correspondiente. Encontramos las consuetudinarias, que son la repetición reiterada de algunas conductas. Para la existencia como norma jurídica, exigen que se realicen con la convicción de que son normas jurídicamente obligatorias. Están las jurisprudenciales, que provienen de una actividad judicial y se llevan a cabo por algunos tribunales. Las negociales, que son las que se encuentran en los contratos o negocios jurídicos. De acuerdo a que el contenido en estos les obliga jurídicamente. La norma jurídica según Hans Kelsen. Las normas conforman el derecho. El derecho es el conjunto de normas positivas que regulan la conducta recíproca entre los hombres. Él dice que la norma es algo distinto al acto que la produce. Y aquí toma como una definición de la norma jurídica que la norma es el sentido de un acto con el cual se ordena o permite y, en especial, se autoriza un comportamiento. Kelsen creó una pirámide con el objetivo de unificar las normas jurídicas como un todo. Aquí encontramos en la cima la norma fundamental. Con norma supuesta se quiere referir a que es una hipótesis. Esta norma fundamental tiene como fin dar el sentido al ordenamiento normativo. Luego encontramos la Constitución, que es el derecho positivo puesto. Compuesto se hace referencia a que la Constitución está escrita. Luego siguen las normas generales, como las leyes, los decretos y los reglamentos. Las normas individuales, que son las sentencias o actos, y los actos de aplicación y ejecución, que sería la fuerza pública. Un ejemplo puede ser que una persona mata a otra con una condena de 8 entre 25 años. El juez emite una sentencia basada en la ley y la fuerza pública captura a esta persona. La conclusión del ejemplo sería que la sentencia se basó en la ley. Esta ley respetó la Constitución y los tratados, por ende la Constitución respeta la norma supuesta, que es la norma fundamental, que decíamos que era la hipótesis. Cabe resaltar que para Kelsen la norma fundamental tenía un objetivo principal, que era limitar la cadena de validez de la norma. Con eso se quería referir a que la norma de mayor rango estaba puesta sobre una de mayor rango superior, y así
También encontramos a García Maínez, que dice que el sistema jurídico es el conjunto de normas jurídicas objetivas que están en vigor en determinado lugar, época y que el Estado estableció con el fin de regular la conducta humana. Aquí Gaines ideó la teoría de los tres círculos, donde destacó 7 puntos importantes, donde el primero encontramos las normas extrínsecamente válidas que se emanan del Poder Legislativo y se ratifican por el Poder Ejecutivo, pero carecen de valor axiológico. Con valor axiológico me quiero referir a que estos son los valores en los que el derecho debe inspirarse como objeto de cumplir los fines. En estas normas encontramos que es injusta, o sea, poco eficaz. En el segundo punto encontramos los preceptos vigentes e intrínsecamente justos, pero no son eficaces. Axiológicamente es justo, pero carece de eficacia, como lo dije. Que la eficacia le da la condición para que exista la validez de la norma, pues son las medidas necesarias para hacer que el cumplimiento sea obligatorio. Bueno, encontramos el tercer punto, las normas intrínsecamente válidas y son justas, pero no provienen de una autoridad legislativa, como lo decía en el primer punto, que deben ser de una autoridad legislativa. Son carentes de vigencia y por consiguiente de efectividad. En el cuarto punto encontramos los preceptos vigentes y eficaces, pero son injustos, no vinculan la justicia. En el quinto punto encontramos las normas en las que concurren los tres atributos, que son la vigencia, la validez intrínseca y la eficacia como un derecho ideal. En el sexto punto encontramos las normas intrínsecamente valiosas, que son dotadas de eficacia pero no son conocidas por el poder público. Y como último encontramos las reglas consuetudinarias, que son eficaces pero no poseen validez formal u objetivo. Pasamos a la aplicación de las normas jurídicas, que es la determinación por parte de los órganos del Estado facultados para esto, de las consecuencias derivadas de la realización de una hipótesis normativa para la ejecución y cumplimiento de las mismas. Encontramos los caracteres de las normas jurídicas, donde encontramos la generalidad, que es aplicable a una región, país o el mundo. La legitimidad, donde encontramos la legitimidad formal, quien dicta la norma, y la legitimidad material, pues es que es su contenido. La imperatividad, que la norma impone el deber. Y por último, la coercibilidad, que distingue esta de otras, pues da la obligación de imponer una sanción en caso de no ser acatada. Interpretación de la ley jurídica. La interpretación de la ley jurídica o del derecho es una actividad que consiste en establecer el significado o alcance de las normas jurídicas y de los demás estándares que es posible encontrar en todo ordenamiento jurídico y que no son normas, como por ejemplo los principios. En consecuencia, hablar de interpretación del derecho es igual a referirse a una actividad que comprende a todas las normas jurídicas y no únicamente a las normas legales que produce el órgano legislativo. De ahí que la interpretación de la ley sea una especie de interpretación jurídica. Clases de interpretación. Tenemos varias clases de interpretación. La primera, la interpretación doctrinal. Es la interpretación practicada por los doctrinarios, los teóricos, los juristas o jurisconsultos, por los tratadistas, por los estudiosos del derecho y en general por quienes se dedican a la ciencia del derecho. De ahí también que se le conozca a esta interpretación como científica. Si bien se caracteriza por no ser obligatoria, esta, por su carácter científico y por la autoridad de quienes la practican, es la que termina siendo predilecta. Luego tenemos la interpretación judicial. Es la practicada por los jueces y tribunales para emitir sus decisiones, en las cuales esta interpretación queda plasmada. En la medida que provenga de instancias más elevadas, la interpretación judicial, sentada en los precedentes, tenderá a influenciar con mayor autoridad y frecuencia. Por último tenemos la interpretación auténtica. Es la realizada por el propio autor de la norma. Se dice que también es la efectuada por el legislador, o mejor dicho, por el poder legislativo, en el entendimiento de que este es el autor de la norma, y de allí a que esta interpretación se le denomine también interpretación legislativa. Métodos de interpretación. Empezamos con el método gramatical, también conocido como literal. Es el más antiguo y es exclusivo de las épocas anteriores a la Revolución Francesa, en que existía alguna desconfianza en el trabajo de los jueces, razón por la cual estos se encontraban obligados a ceñirse al sentido literal de la ley. Método lógico. Es aquel que utiliza los razonamientos de la lógica para alcanzar el verdadero significado de la norma.
Para Mario Alzamora, este método consiste en la descomposición del pensamiento o las relaciones lógicas que unen sus diversas partes. Método sistemático. Este introduce la idea de que una norma no es un mandato aislado, sino que responde al sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo en el que, conjuntamente con otras normas, se encuentra vigente, que por tanto, siendo parte de este sistema y no pudiendo desafinar ni rehuir del mismo, el significado y sentido de la norma jurídica podrá ser obtenido de los principios que inspiran este sistema, principios y consiguiente significado, y sentido que incluso pueden ser advertidos con mayor nitidez del contenido de otras normas del sistema. Método histórico. Este pretende interpretar la norma recurriendo a sus antecedentes, como las ideas de sus autores al concebir o elaborar los proyectos, los motivos que propiciaron la redacción y la emisión de la ley, informes, debates, entre otros. Y por último tenemos el método teleológico. Este tiene un prefijo tele, que significa fin. Entonces, es el que pretende llegar a la interpretación de la norma a través del fin de la misma, buscando en su espíritu que es la finalidad por la cual la norma fue incorporada al ordenamiento jurídico. Carácter de la interpretación. La interpretación por su carácter o alcance puede clasificarse como interpretación declarativa e interpretación modificativa. Esta última a su vez puede ser extensiva y restrictiva. Primero, interpretación declarativa o estricta. Esta clase de interpretación es también conocida como interpretación estricta y se presenta cuando al interpretar el operador jurídico se ciñe a lo que dice la norma, limitándose a aplicarla a los supuestos estrictamente comprendidos en ella. Luego, interpretación modificativa. Esta interpretación es la que enrumba el alcance de la norma cuando, en relación a lo que pretendía el legislador, ésta ha sido expresada con excesiva estrechez, en cuyo caso deberá efectuarse una interpretación excesiva, o con excesiva amplitud, en cuyo caso deberá efectuarse una interpretación restrictiva. Pero, ¿qué es interpretación extensiva? En esta clase de interpretación, lo que hace el operador jurídico o intérprete es extender el alcance de la norma a supuestos no comprendidos expresamente en ella, por considerar que habría sido voluntad del legislador comprender en la norma aplicar tales supuestos. También tenemos la interpretación restrictiva. Al contrario de lo que sucede en la extensiva, en esta interpretación se restringe el alcance de la norma apartando de ella determinados supuestos que se encontrarían incluidos de acuerdo con la reducción de su texto, pero que se entiende que no fue voluntad del legislador comprenderlos dentro de este. Integración jurídica. La integración jurídica es un mecanismo que sirve para resolver aquellos casos específicos para los que no hay una norma aplicable y para los que se requiere generar una respuesta jurídica. Se crea entre comillas una norma para el caso mediante la aplicación del conjunto de leyes o principios y no a través de otras fuentes de derecho. En estricto no supone una labor de innovación normativa, ya que siempre se recurre a normas o principios ya existentes en el ordenamiento jurídico. La integración jurídica se encuentra sujeta a condiciones, reglas y métodos y su utilización debe ser de forma restrictiva y no extensiva. Entremos a hablar sobre lagunas jurídicas. Una laguna jurídica o el derecho se entiende que en un orden jurídico determinado no existe disposición aplicable a una cuestión jurídica. A pesar de la existencia de lagunas legales, el propio sistema jurídico contempla diversas formas para dar solución a estas lagunas. Ahora, vacío de derecho. Es casi lo contrario. No existe norma jurídica aplicable, pero tampoco es necesario que el mismo sea regulado por el derecho. Clases de lagunas jurídicas. La primera clase de laguna que tenemos es la laguna normativa. Esta aparece cuando dentro del sistema jurídico para un determinado caso no existe una norma que expresamente contemple aquel. Para dar solución a este tipo de lagunas existen varios métodos, entre los cuales podemos encontrar por analogía y utilizando precedentes. Luego tenemos la laguna axiológica. Esta aparece cuando una norma jurídica contempla algo que la sociedad no considera moralmente correcto, o de manera inversa, la norma jurídica no contempla una determinada situación de hecho que la sociedad considera necesaria regular debido a un aspecto moral. Esto tiene sentido considerando que toda norma jurídica debe estar relacionada con la realidad social en la cual esa norma jurídica debe ser aplicada. Por último, tenemos la laguna de reconocimiento.
Esta laguna aparece cuando la norma no es clara. Esta laguna puede presentarse en distintas situaciones. Por ejemplo, una norma o un enunciado jurídico no se debe leer de manera aislada, es decir, el enunciado jurídico debe leerse junto con los demás elementos que conforman el sistema jurídico, ya sea los párrafos que se encuentran en el mismo artículo en el que está el enunciado que no es claro, el acuerdo, entre otros elementos. A esta forma de resolver la laguna se le denomina sedes materec. Ahora hablemos sobre analogía. ¿Qué es analogía en integración? Es aquel procedimiento de integración jurídica mediante la cual ante un hecho en particular que no tiene regulación se le aplica una ley que regula un caso semejante, debido a que entre ambos existe una misma identidad de razón. Aquello no se aplica en leyes que establezcan excepciones o restrinjan derechos. El uso de la analogía implica necesariamente creación o innovación del derecho. Podemos distinguir dos clases resaltantes de analogía, la legis y la iure. Por la primera, se toma una ley que regula un caso similar al que se plantea sin solución. Para luego establecer la identidad de razón, se podrá aplicar la integración jurídica. Por la segunda, se obtiene la nueva regla a partir de todo o parte del ordenamiento jurídico, extrayéndose por inducción la identidad de razón, ratio legis, a aplicar entre ambas. Métodos de integración. En la actualidad, los métodos de integración son la heterointegración y la autointegración. Primero tenemos la heterointegración, llamado también derechos supletorios. Mediante este método se recurre a un sector del ordenamiento diferente a donde se encontró la laguna o vacío. A su vez, abarca también la aplicación de la costumbre, jurisprudencia y doctrina. Por eso se dice que este método, más que ser una integración del ordenamiento legislado, es una integración apoyándose en todo el ordenamiento jurídico. Luego tenemos la autointegración. Aquí la integración se da dentro de un mismo sector del ordenamiento, recurriéndose a la misma ley para llenar el vacío de otra ley, para lo cual se vale de la analogía y de los principios generales. Desde la perspectiva de la normativa, la validez es un concepto estrictamente formal, con significado de pertenencia al sistema jurídico. Al decir que tiene aspecto formal, se entiende que algunos de sus requerimientos se asemejan a los requerimientos necesarios para su existencia, pero por regla general, las disposiciones que reglamentan la validez formal de las normas establecen condiciones más escrupulosas que deben cumplirse. En pocas palabras, la validez de las normas de aspecto formal es la calidad de la norma jurídica que le da fuerza y facultad al contener todos los requisitos esenciales para su conformación. Según Kelsen, la validez formal de las normas jurídicas debe considerarse desde 4 puntos de vista diferentes: el ámbito especial, ámbito temporal, ámbito personal y ámbito material. El primero es el ámbito especial de validez, en el cual las normas jurídicas son elaboradas para aplicarse en una sociedad determinada y especialmente limitada. Esto hace referencia al espacio o al territorio dentro del cual serán susceptibles de ser aplicadas las normas. Se divide, a su vez, en generales, las cuales se aplican en todo el territorio del Estado, en locales, las cuales son normas que solo se aplican a una parte del Estado, y las municipales, que solo se aplican solamente dentro de circunscripción territorial del municipio. El siguiente ámbito es el ámbito temporal de validez, en el cual se tiene en cuenta el lapso de tiempo durante el cual la norma tiene el apoyo del poder público y puede aplicarse válidamente. Desde este punto de vista, puede ser una vigencia determinada, cuya vigencia o tiempo en el que deberían aplicarse se cuenta establecido de antemano, y la vigencia indeterminada, en la cual no se señala el término durante el cual se estará en vigencia. Simplemente se limitan a decirnos el día en que entra en vigor, pero no determina su finalización.
El siguiente es el ámbito personal de validez, en el cual la norma jurídica tiene validez para toda la sociedad o parte de ella. Esta limitación de tipo personal tiene implícita la razón del orden cultural que está siempre atrás del derecho. Se puede dividir en general, particular e individual. La general hace referencia a todos los individuos comprendidos dentro de la categoría designada de la disposición normativa. La particular obliga solo a determinadas personas, puesto a que derivan de la voluntad de los propios individuos. Y la individual es aquella que solo obliga o faculta a una o varias personas determinadas de modo individual. Por último, encontramos el ámbito material de validez, el cual es un ámbito de aplicación de normas jurídicas derivada del objeto o contenido de materia que regula la norma. Esto se puede clasificar de acuerdo con la tipología de las materias que regulan. Puede ser normas de derecho público y son consideradas de derecho público todas aquellas en las que aparece el Estado como institución pública. Normas de derecho privado, aquellas que regulan relaciones de los particulares entre sí o con el Estado, pero actuando de la misma forma que actúan los particulares. Derecho social o derecho intermedio, al parecer diferentes relaciones sociales, que por su especial naturaleza ya no encajan ni en el derecho privado ni en el derecho público. Estas relaciones son incluidas por diferentes tratadistas dentro de un grupo aparte. El sentido jurídico de eficacia en las normas se relaciona a la producción de efectos en el ordenamiento jurídico para la norma en cuestión. Esto hace referencia a la actitud que posee dicha norma de generar consecuencias en derecho en tanto ordena, permite o prohíbe algo. En pocas palabras, la eficacia es el resultado o la efectividad que deberá contener la norma en el momento que cumpla su función o finalidad. Al igual que la validez de las normas, la eficacia de la norma jurídica también se clasifica por ámbitos, por el ámbito del tiempo, el territorio y la persona. Primero encontramos la eficacia de la norma jurídica en el tiempo, el cual es la línea cronológica de validez y eficacia de la norma jurídica comenzando desde su entrada en vigor, lo cual tiene lugar a partir del día de la publicación oficial de la norma jurídica, con dos posibles excepciones. Un efecto diferido de las normas jurídicas, el cual es el lapso temporal que debe transcurrir desde las publicaciones oficiales de la norma jurídica para que entre en vigor. Y está el efecto retroactivo de la norma jurídica. La regla general es la no retroactividad de las normas jurídicas. Esto basado en el principio de la seguridad y certeza jurídica, de ahí que especialmente las disposiciones, las sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales no puede tener ningún caso de carácter retroactivo. El segundo es la eficacia de la normativa jurídica en el espacio. Las normas jurídicas tienen un ámbito espacial de vigencia determinada por territorios. Por último, encontramos la eficacia de las normas jurídicas en los sujetos o personas. Las normas jurídicas tienen por destinatarios todas las personas que les afectan, ya sea por tener que cumplirlas o hacerlas cumplir sin que su falta de conocimiento excuse su cumplimiento.